En principio, como un hecho positivo, creo que la Corte claramente le ha marcado la cancha al Poder Ejecutivo. Hay que recordar que justamente estamos a un año de aquella sesión en la que se modificó, entre otras cosas, la movilidad jubilatoria, y esa modificación significó que los jubilados perdieran un valor equivalente a los 14.000 pesos anuales aproximadamente. Es decir, que en este año todos los jubilados están perdiendo unos 14.000 pesos por la merma que significó el cambio de la movilidad jubilatoria. Esto en el medio de una serie de argumentaciones, ustedes recordarán, el diputado Laspina, que fue el informante por el oficialismo, dijo que mentíamos aquellos que señalábamos que esta fórmula iba en contra de los jubilados. El presidente Macri en 2 oportunidades tuvo hasta expresiones agraviantes para la oposición, tildándonos de que jugábamos sembrando el miedo entre los jubilados. Y sin embargo hoy nos encontramos con que la Corte le ha dicho al gobierno: no señor, esto no va así, esto es un robo a los jubilados, hay que modificarlo. Creo que es muy positivo y creo que demuestra que cuando se definió una movilidad jubilatoria se lo hizo pensando en mejorar las cosas, no en hacer un ajuste como hace el gobierno. Yasky, lo está escuchando Adrián Salonia en el estudio. Hola, Yasky, gracias por este contacto. Sé que está en el medio de la sesión, pero nos parece muy interesante escuchar su palabra sobre qué opina. Y usted, bueno, dio un dato muy certero, porque hace un año se estaba llevando adelante esta sesión que finalmente el gobierno no tuvo razón. Todas las promesas presidenciales se diluyeron, ¿no? Sí, exactamente, un año. Hoy justamente lo recordábamos porque muchos de nosotros tuvimos la primera sesión ese día. Y recuerden que fue en el marco de una brutal represión, que además se hizo con saña contra jubilados y jubiladas indefensas que venían a reclamar algo que ahora la realidad demuestra que era justo. Es así, el gobierno le metió la mano en el bolsillo a los jubilados y a las jubiladas, y creo que es muy bueno que la Corte, en una demostración de que hay independencia, porque la Corte en este caso marca la cancha, le dice al gobierno: ustedes fueron en contra de un interés vital de los que menos tienen. Creo que es muy positivo que haya sucedido esto, y creo que el gobierno debería tomar nota de que algunas cosas están cambiando para bien en la Argentina. Yasky, a mitad de año, y sabemos que el 2018 en sí fue uno de los peores años del gobierno de Mauricio Macri, y uno en agosto y en septiembre decía, mismo lo leía en los diarios, que en diciembre, sabiendo que es un mes tan sensible, la gente iba a salir a la calle a reclamar por otro modelo económico. Sin embargo, esto no se está viendo. No hay tantas movilizaciones y tampoco se ve a los gremios en este diciembre en la calle reclamando. ¿Por qué cree que esto no sucede? No, creo que básicamente se explica por algo que es muy objetivo. Aquella foto del 2001 con la gente en la calle casi desesperada. Era un país en el que había 13 millones de argentinos y argentinas que no tenían ninguna cobertura. Es decir, la pesada herencia, en este caso lo digo con ironía, significa que hoy tenemos 13 millones de argentinos y argentinas que o porque tienen pensión o porque tienen un salario de trabajo registrado o porque se han logrado jubilar o porque cobran la asignación universal por hijo, todos logros del gobierno de Cristina Kirchner, hoy tienen un techo, hoy tienen un reparo, hoy no están a la intemperie total, no están directamente empujados al hambre. Están padeciendo porque en la inmensa mayoría de los casos el dinero no alcanza, porque mucha gente tiene que elegir en qué momento come, pero no es la situación de desesperación brutal, límite, al borde del abismo,
en el que estuvimos en el 2001. Y esto explica que los tiempos de los sindicatos sean distintos. Hoy hay muchos discutiendo el bono en la mayoría de las provincias. Yo ayer estuve en Santiago del Estero. Santiago del Estero dio un bono de 15.000 pesos. La mayoría de las provincias logró paliar en parte la situación con esos bonos. Creo que estamos en una situación distinta desde ese punto de vista. Lo que es innegable es que sigue habiendo despidos. Hoy acá en esta sesión se han denunciado casos gravísimos de fábricas que están cerrando, sigue cayendo el salario y las protestas sindicales van a seguir en los tiempos que los sindicatos vamos a definir. Nosotros estamos preparando una gran marcha para el mes de marzo que va a recorrer toda la Argentina. Hay otra marcha en preparación que tiene que ver con la defensa del empleo y del trabajo. Va a haber acciones sindicales, pero entiendo que estas se van a enmarcar en planes de acción que vamos a discutir en forma conjunta y que se van a iniciar seguramente en el mes de febrero y marzo. Yasky, el viernes estuvo acá en el estudio Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa y yo le leía una declaración de José Luis Espert, el economista. Espert había dicho que los movimientos sociales, algunos piqueteros más Grabois, cogobiernan con la ministra Stanley, la ministra de Desarrollo Social. ¿Qué piensa usted? No, pienso que Espert en principio, hay que decirlo, es un troglodita, es un hombre de los grupos económicos más duros, pero además un hombre que desprecia cualquier tipo de conquista que pueda lograr un trabajador o alguien que todavía está en una situación peor que un trabajador porque está excluido socialmente, como son los que están representados por la organización de Alderete, la Corriente Clasista, o por el propio Grabois. Creo que es una expresión que no refleja la realidad. Cuando uno tiene que, qué sé yo, Baradel tiene que discutir con la gobernadora Vidal, independientemente de que le guste o no le guste la gobernadora, llegado el caso. Uno no elige los funcionarios que tiene del otro lado, y me parece que hablar de un cogobierno es una visión troglodita. No creo que en todo caso están tratando de lograr sostener alguna ayuda para los que no tienen otra posibilidad, porque si no directamente no comerían. Me imagino a Espert gobernando la Argentina y seguramente en vez de tener 6% de indigentes tendríamos 6% de argentinos fallecidos por inanición. Bien, Yasky, la última, y preguntarle cómo está transcurriendo la sesión. Bueno, hoy se está debatiendo la ley antibarras que propuso el gobierno, es una iniciativa de Cambiemos. Sí, es una ley antibarras que justamente ahora está hablando el miembro informante de nuestro bloque. Una ley antibarras que deja muchos huecos, muchas lagunas. Nosotros creemos que se tendría que haber legislado, no para la tribuna, no valga la expresión, pues estamos hablando de los barra brava, no para la tribuna. El gobierno tomó de manera demagógica esto a partir de los sucesos que todos conocimos en el superclásico y ha hecho una ley que es una especie de rejunte de normas que van a terminar siendo gatopardistas porque cambian algo para no cambiar nada, es decir, elevan penalidades, pero esto es mucho más profundo. Se tendría que haber convocado en serio a los presidentes de los clubes. ¿Cuánto sabe Macri, por ejemplo, que fue más de 10 años presidente de Boca Juniors, en el club que incubó esto que hoy estamos sufriendo? Porque es uno de los clubes donde los barra brava gozaron y gozan de un tratamiento especial. Nosotros decíamos, había que citar a los presidentes de los clubes, había que citar a los especialistas en seguridad deportiva, había que convocar a la Asociación de Agremiados del Fútbol, a las asociaciones de árbitros, había que convocar a los periodistas deportivos, había que indagar para ver de qué manera, en lugar de hacer una ley demagógica
para decir que nos estamos ocupando del tema, hacíamos una ley que realmente sirviera para empezar a cambiar la realidad. Nosotros esta ley seguramente la vamos a aprobar en general. Lo que vamos a hacer a futuro es realmente buscar una ley que sirva para resolver el problema, no para quedar bien con la platea y utilizarlo demagógicamente. Bien, Hugo, nosotros le agradecemos por este contacto. Nos ha dejado en esta entrevista, bueno, un título, un dato importante. También lo hizo Pablo Moyano hoy frente al Palacio de Justicia. En marzo, entonces, una movilización muy grande, compuesta por muchísimos gremios. Gracias, Jackie.